Maduro entre la negación, el diálogo y los hechos. Estados Unidos implacable en territorio venezolano. El chavismo excarcela, pero no libera. Venezuela inicia el año con represión activa. El paso por el Darién se redujo 99%. La migración cambia de rumbo, les contamos. ¿Qué tal, amigos? ¡Feliz Año Nuevo! Repasamos los hechos que marcan el arranque de este 2026 en la emisión especial de Noticias Impactos Venezuela. Hoy es viernes 2 de enero. Les saluda Mildred Manrique. Comenzamos. Entre explosiones atribuidas a Estados Unidos y señalamientos por narcotráfico, Nicolás Maduro ajusta su discurso ante una ofensiva que niega, pero que avanza sobre el terreno. Washington actúa y deja registro. Caracas reduce el alcance de los hechos y esquiva explicar qué está ocurriendo realmente. Halim Naim nos cuenta más. Testigos relataron una fuerte explosión en el noroeste de Venezuela que el presidente colombiano Gustavo Petro atribuyó a un bombardeo estadounidense contra una presunta planta de cocaína. La versión generó un terremoto político inmediato, sobre todo cuando el dueño de Primasol, una empresa incendiada en el estado Zulia, Carlos Eduardo Siu, negó cualquier vínculo con el narcotráfico, dejando al descubierto un escenario confuso, donde nadie asume oficialmente lo ocurrido. Presidente Petro, aquí no, ni empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcótico. Necesitamos que por favor dejen de estar mancillando nuestro nombre. 2 días y 2 explosiones después, restos del ataque llegaron a la costa cercana a Puerto López. Vecinos y autoridades hallaron una embarcación calcinada, cuerpos severamente dañados y paquetes vacíos con restos de drogas. Imágenes difundidas por medios internacionales muestran fragmentos metálicos que expertos vinculan con misiles usados por drones estadounidenses, lo que coincide con la admisión del presidente norteamericano Donald Trump sobre un ataque en tierra contra infraestructuras del narcotráfico en Venezuela. El debilitamiento, la continuación del debilitamiento de Maduro, es decir, ya está en una situación en la cual, por una parte, viene arrastrando la evidente y grotesca ilegitimidad que tiene desde el 2024, aunada pues a esta situación en la cual tiene un enfrentamiento muy fuerte por parte de los Estados Unidos. Los vecinos regionales están preocupados y en general digamos, deseando que haya una solución en la cual Venezuela vuelva a un régimen democrático. Es decir, mientras las versiones se cruzan, Nicolás Maduro optó por esquivar el tema. Quizás conversemos en unos días, dijo, al ser consultado sobre supuestos ataques terrestres para luego calificarlos de noticias falsas. El silencio inicial, seguido por la negación, alimenta una pregunta incómoda. ¿Qué explica que el chavismo evite fijar una posición clara ante hechos que ya trascienden fronteras? Realmente dentro de algunos días pudiéramos conversar. Lo que yo sí te puedo decir que el sistema defensivo nacional que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial. El silencio que ha tenido por parte de Maduro es la evidencia de la gravedad de la situación. Esto lo decimos porque lo que usualmente se esperaría por parte de Maduro es una respuesta altisonante, una respuesta fuerte, nacionalista, de exaltación nacionalista, que es propia, pues, además de los regímenes autoritarios como el que él preside. La respuesta parece estar en el terreno. Estados Unidos ha destruido más de 35 embarcaciones vinculadas al narcotráfico en 5 meses. Con más de 100 muertos confirmados y nuevas imágenes que revelan posibles restos de misiles tras un presunto ataque en suelo venezolano. A esto se suma la advertencia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien alertó sobre la alianza de Maduro con Irán. La ofensiva ya no es solo marítima ni discursiva, es silenciosa, progresiva y deja a Miraflores atrapado entre negar lo evidente o admitir que perdió el control del tablero. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. El chavismo comenzó el año con excarcelaciones. Un comunicado oficial intenta venderlas como un gesto de normalidad, pero la realidad es otra. Mientras algunos presos políticos salen de prisión, otros continúan tras las rejas, bajo vigilancia y riesgo inminente. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que no hay libertad plena y que la persecución política sigue marcando la agenda del país.
Quique Frías con los detalles. La libertad en Venezuela sigue siendo parcial y condicionada. En la madrugada del 1 de enero de 2026, casi de forma oculta, el régimen de Maduro excarceló a 88 presos políticos, sin un anuncio oficial inmediato. Excarcelaciones puntuales que no desmontan el sistema represivo. Mientras algunos salen, otros permanecen tras las rejas, bajo vigilancia o en riesgo. La represión no se detiene, solo se administra. El Ministerio para el Servicio Penitenciario comunica que se han producido 88 excarcelaciones a personas privadas de libertad por delitos cometidos por sectores extremistas. Si bien es cierto que nosotros hace unos días pudimos apresar un pequeño porcentaje de liberaciones, la realidad es que esto es un número muy bajo, un número que inclusive lo podemos comparar a las liberaciones que hacían esas organizaciones terroristas como el Hamas cuando tenían secuestrado a los rehenes israelíes. Un grupo muy pequeño, un grupo que definitivamente no logra dar la sensación de que se regulariza todo. Las excarcelaciones no fueron generales ni incluyeron a todos. Ningún ciudadano colombiano figura entre los liberados, como lo denunció la Cancillería del vecino país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no ha sido notificado oficialmente que dentro de las últimas excarcelaciones se encuentran nacionales colombianos que estuviesen detenidos en el vecino país. La Cancillería colombiana realiza un monitoreo permanente de la situación. Mientras libera a algunos presos políticos, el régimen vuelve a cerrar el cerco por otro frente. De forma extraoficial se conoció que ciudadanos estadounidenses habrían sido detenidos nuevamente en Venezuela en medio del aumento de la presión de la administración estadounidense de Donald Trump. Las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido a varios estadounidenses en los que meses transcurridos desde que el gobierno de Donald Trump inició una campaña de presión militar. Maduro desde hace tiempo utiliza a los estadounidenses detenidos, sean culpables de delitos graves o inocentes, como moneda de cambio en las negociaciones con Washington. Que Venezuela es un asunto del hemisferio occidental. Es un asunto de la libertad de los pueblos. Y si al intentar, o mejor dicho, y si al desarticular estas organizaciones macrocriminales dan pie a que en Venezuela pueda haber una transición, eso será bien recibido por todos los venezolanos. Según Foro Penal, desde 2014 al menos 17 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado chavista, por lo que el miedo de muerte para los encarcelados y sus familiares sigue muy latente. Venezuela inicia el 2026 con una advertencia clara: la represión no ha terminado. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El bloqueo de Estados Unidos está empujando al régimen venezolano a reinventarse con el tema de los pozos petroleros. Nicolás Maduro, en medio de un desespero que no admite, insiste en llamar a diálogo a Donald Trump. El informe con María José Prado. Con la producción petrolera en caída y los tanques al límite por las sanciones de Estados Unidos, Nicolás Maduro mueve sus fichas mientras Washington aprieta el cerco sobre las exportaciones de crudo. El chavismo comienza a evaluar, incluso reconvertir áreas petroleras en proyectos agrícolas para evitar el colapso operativo. Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe porque se le hemos dicho a muchos de sus voceros que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. Datos internos de PDVSA revelan que la producción en la faja cayó 25% en apenas 2 semanas, hasta los 498.000 barriles diarios, sin capacidad para exportar con normalidad y con el almacenamiento saturado. La estatal ha optado por cerrar pozos, una decisión extrema que amenaza para paralizar el corazón energético del país. Es absolutamente absurdo, fuera de todo realismo, típico del señor Maduro, que ya está en la fase de pronunciar demasiadas incoherencias. Cuando yo vea que la zona agrícola de Lara, de Trujillo, Mérida, el Táchira, están siendo atendidas como los grandes graneros y recursos agrícolas del país, yo comenzaré a pensar de que él va a convertir los campos petroleros en campos agrícolas. No vale la pena comentar más nada, es una incoherencia producto de la situación
poco realista que está viviendo el señor Maduro. El golpe es directo. Más del 95% de los ingresos del país dependen del petróleo. Estados Unidos ha interceptado petroleros, ampliando sanciones y perseguido la llamada de flota fantasma, que mantiene a flote las exportaciones venezolanas con descuentos y riesgos crecientes. Entre las entidades sancionadas se encuentran Carnolia Limited y Crep Myrtle, Winkle International y Aries Global Investment. Pero el tablero se complica aún más. Rusia entra en escena para defender el flujo del crudo venezolano y frenar la incautación de un petrolero perseguido por Estados Unidos, elevando la tensión con diplomacia en el Caribe. Bueno, hasta ahora no se ha visto un apoyo efectivo, decidido, de Rusia al tema venezolano. Ellos están demasiado complicados con el caso Ucrania. Y ahora Estados Unidos poniéndole una presión extra a buscar una solución cuanto antes, no es absolutamente de ningún interés para Rusia agregar la ficha del flujo de crudo de Venezuela. No tienen ningún interés, no hay la más mínima posibilidad. Ellos reconocen que esa es un área 100% de la responsabilidad de Estados Unidos dentro de lo que han anunciado. De que no tiene ninguna otra factibilidad de que los rusos se metan en ese conflicto. Con pozos cerrados, tanques llenos y buques bajo vigilancia, el petróleo vuelve a ser el centro de una pulseada donde el diálogo se ofrece en público, pero la presión se ejerce en el mar. Y así se mueve hoy el escenario internacional, los hechos hablan y los titulares responden. Iniciamos con impactovenezuela.com. El paso por la selva del Darién se redujo 99% durante 2025. En 2024, más de 300.000 personas cruzaron esta ruta peligrosa entre Colombia y Panamá. En 2025, solo unos 3.000 lo hicieron, según cifras oficiales de Panamá. Esta caída histórica se atribuye principalmente a políticas migratorias de Estados Unidos bajo Donald Trump y a medidas de Panamá como el cierre de trochas y acuerdos para deportaciones y más de 22 vuelos charter de expulsión. No obstante, persisten dificultades en la gestión de retornos, especialmente con migrantes venezolanos, luego que Venezuela cancelara a última hora un primer vuelo directo de repatriación desde Panamá a Caracas, lo que obligó a los migrantes a continuar su regreso por tierra hacia Colombia. ¿Qué elecciones se celebrarán en América Latina este 2026 y cuánto podría influir Trump en ellas? Costa Rica, Perú, Colombia, Haití y Brasil celebrarán elecciones presidenciales y legislativas en un año marcado por la alta polarización política y por la posible influencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ya intervino abiertamente en comicios recientes en la región. Las votaciones más decisivas serán en Colombia y Brasil, donde la izquierda gobierna y enfrenta el riesgo de perder poder en un contexto de presión externa, divisiones internas y desgaste de sus líderes. Mientras persiste la incertidumbre sobre si el respaldo o la injerencia de Trump favorecerá a la derecha o provocará reacciones adversas en el electorado. ¿Qué se sabe del incendio mortal en un bar en Suiza? Al menos 40 personas murieron y 119 resultaron heridas en un incendio ocurrido la madrugada del 1 de enero a la 1:30 hora local, en el bar La Constelación, ubicado en el centro de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, cuando el fuego se propagó rápidamente dentro del local. Las autoridades informaron que entre 80 y 100 heridos están en estado grave y que hay víctimas de diferentes nacionalidades, mientras investigan como causa más probable el uso de luces bengala encendidas en botellas de champán que habrían alcanzado el techo del recinto, aunque la Fiscalía no descarta otras hipótesis. El presidente suizo Guy Parmelin calificó el hecho como una de las peores tragedias del país. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta aquí esta emisión especial de noticias. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Suscríbanse y activen las notificaciones en el canal de YouTube. Soy Mildred Manrique, nos vemos el lunes.